¿Hay realmente sucesión apostólica? Hola hermanos y hermanas en Cristo. En este episodio vamos a contemplar qué nos dice la Biblia a este respecto. Tengamos siempre presente las palabras de Pablo en 1 de Corintios 13:12. Conocemos solo parcialmente. A fin de responder la pregunta de si hay o no sucesión apostólica, debemos analizar cómo fueron escogidos los apóstoles y por qué no más o menos de 12. Lucas 6, del 12 al 13, nos dice: Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. De Lucas 6, del 12 al 13, podemos concluir que habían más de 12 discípulos, y solo escogió 12 de ellos. Marcos 3:13 lo confirma y asimismo dice: llamó así a los que él quiso. Asimismo que reitera en Juan 6:70, como vemos que dice este verso: Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Igualmente es reiterado en Juan 15:16. Podríamos también concluir de Juan 6:37 o de Juan 17:6, de Juan 17:11, de Juan 18:9, que todos los apóstoles fueron dados por Dios Padre a Jesús. Vemos el verso de Juan 17:6, nos dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. De estos pasajes podríamos concluir que los 12 apóstoles fueron dados por Dios Padre a Jesús, de un grupo de discípulos, y él, Jesús, escogió de entre ellos sus 12 apóstoles. Entremos ahora a preguntarnos por qué fueron escogidos 12. Mateo 19:28 nos da la clave. Dice el pasaje: Jesús les dijo: de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. En Mateo 19:28 Jesús nos dice que hay 12 tronos para los 12 apóstoles. Podríamos concluir de este pasaje que se escogieron 12 apóstoles de entre todos los discípulos para ocupar los 12 tronos que hay en el reino del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó con el trono de Judas Iscariotes? ¿Quién lo va a ocupar? ¿Es Pablo apóstol o no? Para resolver esas inquietudes, vamos a mirar algunos pasajes bíblicos. Empecemos con Hechos del 1, del 25 al 26, en el cual los 11 apóstoles tratan de escoger el reemplazo de Judas. El pasaje dice así: para tomar el lugar de este ministerio y apostolado del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar, echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. En Hechos 1, del 15 al 26, se narra cómo los 11 apóstoles y otros, cerca de 120 discípulos, se reúnen para nombrar a Matías como reemplazo de Judas. Aunque la intención de los hermanos en la fe en Hechos 1 era muy loable, nos preguntamos si era esa la intención de Dios Padre y de Jesús. A fin de entender un poco este concepto, miremos lo que nos dice el pasaje de Hechos del 9 al 15, en el cual se ve la conversión de Saulo a Pablo cuando es llamado por Jesús. El pasaje dice así: y les dijo el Señor: Ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos del 9, capítulo 9, del 1 al 18, muestra la conversión de Saulo al cristianismo. Es interesante resaltar que Saulo fue escogido por Jesús para su apostolado, en la misma forma que fue escogido los 12 apóstoles, totalmente contrario como fue escogido Matías. De otro lado, Pablo lo reitera en Romanos 1:1 cuando dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
Entonces es de resaltar que los apóstoles son escogidos por Jesús y no por los hombres. Para poder entender si había sucesión apostólica o no, tendríamos que saber qué pasó cuando murieron los primeros apóstoles. Miremos qué pasó cuando murió el primer apóstol Jacobo, relatado en Hechos 12. El pasaje en Hechos 12 del 1 al 5 dice así: Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, cuando le tomó preso. Le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadrones de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. En Hechos 12, del 1 al 5, notamos que cuando murió el primero de los 12 apóstoles, Jacobo, los otros apóstoles no se reunieron para elegir su reemplazo. En toda la Biblia no se hace referencia adicional para reemplazar a los apóstoles que son asesinados, esos 12 apóstoles escogidos por Jesús. Podríamos concluir que Dios Padre Jesús estableció solo 12 tronos, y son esos los tronos dados a los 12 apóstoles escogidos por Dios Padre y Jesús. El nombramiento de Matías en Hechos 1 no tiene validez, pues Pablo ya había sido escogido para tomar el lugar de Judas. Matías fue escogido por los hombres y no por Dios Padre Jesús. En conclusión, no hay sucesión apostólica en los términos que Jesús lo describe por 3 razones. Primero, los apóstoles son escogidos directamente por Jesús. Segundo, solo hay 12 tronos designados por Dios. Tercero, los 12 apóstoles tenían todos los dones del Espíritu Santo y hoy en día esos dones son distribuidos entre los miembros de la iglesia, como lo indica 1 Corintios 12 del 7 al 10, Romanos 12, 6 y Efesios 4, 11, 12. Sin embargo, aunque los apóstoles tenían todos los dones, eso no indica que los podían utilizar en todo momento, como vemos en el caso de Pablo, que no pudo curarse a sí mismo, o que tampoco pudo curar a su hermano Trófimo, como lo muestra 2 Timoteo 4 y 20. Los pasajes anteriores nos muestran que no existe sucesión apostólica en los términos que nuestro Señor Jesucristo los definió como aquellos que fueron escogidos por Jesús para ocupar los 12 tronos. Vemos que aparece una segunda definición de apóstoles, definida por los mismos apóstoles en Hechos 1, en los cuales hacen referencia a aquellos que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo concepto es reiterado por Pablo en 1 de Corintios 15, del 5 al 9. Pero ¿qué pasa con la definición que se establece más allá de estos? ¿Qué pasa con la definición de apóstoles para hacer referencia a aquellos que vinieron después de esa era apostólica? Como lo vemos en 1 Corintios 12, del 27 al 31, en el cual dice que a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, etc. Vemos igualmente en Efesios 4:11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el concepto de apóstoles tiene todavía una calificación en una dimensión diferente después de la era apostólica. Miremos algunos pasajes como Mateo, Lucas y Marcos para mirar un poco algunas de las características que aparecen en ellos. Sabemos que son personas enviadas, que es la definición de apóstol, es enviado. Haríamos una relación inmediata a aquellos misioneros que son enviados para predicar a un sitio diferente. Pero en Mateo 24, 9 al 13 nos dice, los apóstoles serán entregados a tribulaciones, aborrecidos y asesinados. En Lucas 21, del 12 al 18 nos dice, los apóstoles serán arrestados, encarcelados y llevados delante de autoridades para dar testimonio. Serán entregados algunos por sus familiares y algunos serán asesinados por proclamar el Evangelio y la perseverancia serán salvos. En Marcos 13, del 9 al 13, nos dice que los apóstoles serán arrestados, azotados, llevados delante de autoridades para dar testimonio del Evangelio. Algunos serán entregados por familiares y aborrecidos por proclamar el Evangelio,
pero los que perseveren hasta el fin serán salvos. En conclusión, los apóstoles de esas eras diferentes a los 12 apóstoles tienen algunos aspectos en común, aunque no hay sucesión. Esos apóstoles van a enseñar, a predicar la palabra de Dios a otros, van a ser enviados a otros sitios. Y estos apóstoles van a estar sujetos a persecuciones, arrestos, maltratos, abusos y hasta la misma muerte por dar testimonio del Señor Jesucristo. Es interesante resaltar que la perseverancia ante estas situaciones les proveerá la salvación e irán directamente al cielo de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 24, si son asesinados en estas circunstancias. Gracias por escuchar. Cualquier comentario que nos ayude a mejor entender las escrituras será siempre bienvenido. Bendiciones, Jairo.